gracias a Dios. Ahora sí, entramos de inmediato a la predicación de la palabra del Señor en esta tarde, porque al final vamos a orar también con el grupo de hermanos que estaremos saliendo para El Salvador. Dijimos Romanos capítulo 10 y bueno, los que han estudiado este libro tal vez se pueden, como dice, ubicar a dónde estamos acá en el capítulo 10. En el capítulo 11, en el capítulo 9, el apóstol Pablo habla acerca de la condición pasada del pueblo de Israel, para hacerlo más breve. En el capítulo 10 habla de la condición presente del pueblo de Israel. En el 11 ya está hablando más acerca del remanente de Israel, lo que va a pasar después con el pueblo de Israel, pero mientras Dios paró de tratar con el pueblo de Israel, ahora está tratando con el pueblo gentil. Y ahí nos vamos a detener en el versículo 14, justamente donde leía el hermano Pablo hace unos momentos, pero esto trae un contexto desde arriba. Pablo dice que en el versículo 1 que él tiene un gran anhelo en su corazón y su oración es porque Dios salve a los perdidos. Allí se explicaba él acerca de Israel. Y ya cuando llega más adelante en el versículo 9, él dice que si en el versículo 8 dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En el versículo 11 la palabra lee, pues la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando dice eso está hablando de un grupo que sí, entonces hay un grupo que va a ser avergonzado, y esa es aquella persona que no confiese el nombre del Señor. Viene un momento en que toda rodilla se doblará delante de Dios, así como lo está escuchando, que todo mundo se presentará delante de Dios, grandes y pequeños. Ronald Reagan, el presidente Donald Trump, Obama, Fidel Castro, Saddam Hussein. Piensa en el nombre de una persona, se presentará un día delante del Señor. Y por eso dice él que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque van a haber unos que se van a retirar avergonzados porque rechazaron el mensaje de salvación. Y es lo que Pablo quiere dejar claro acá. En el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está el corazón del evangelio, como presenta a él quienes pueden ser salvos. Aquellas personas que creen en el Señor, que confiesan con su boca que Jesús es el Señor, esa persona es salva, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Es cuando la persona dice, yo recibo a Jesucristo en mi corazón. Hay gente, yo lo explicaba una vez, hay gente que no he llegado todavía a lo que vamos a leer, pero lo voy a explicar. Hay gente que se va a ir al infierno por una distancia de estas gradas, más o menos, de aquí a aquí. Esa distancia, la gente va a ir a la perdición por una eternidad, porque creyeron que hay un Dios, pero nunca hicieron una confesión de fe de decir, Señor, yo reconozco mi necesidad. A veces porque les ha dado pena decir, o porque tuvieron temor, o por lo que la gente dirá, y rechazaron el mensaje de salvación, y esas personas se van a retirar avergonzados. Ahora, viendo el corazón de todo esto, Pablo ya hace un llamado, y este es el reto para nosotros hoy en esta tarde. Aquí dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? En el versículo 14, de aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo anunciarán, o sea, si no hay quien los envíe. Vamos a hablar un momentito acerca de este tema hasta que todos hayan escuchado. Padre eterno, gracias, Señor, por su gran amor y por hacernos parte de esta gran misión, Señor, y de tener esta gran oportunidad de llevarle buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a los que se encuentran sin esperanza, Señor. Oramos que en este día, Padre eterno, este mensaje pueda llegar al corazón de las personas, a donde sea que se encuentren. Que Dios quiere que todo mundo escuche el mensaje de salvación. Hay gente escuchando diferentes voces en este momento, pero usted está interesado en que la gente escuche el mensaje de salvación. Le damos gracias, Señor, por hacernos parte de este gran privilegio de ser mensajeros, de ser los portadores de este mensaje, Señor. Gracias por su palabra en esta tarde, Señor. Le damos honra, le damos gloria, Señor, porque nos ha dejado a nosotros, Señor, en cargo el ministerio de la reconciliación, que Cristo estaba reconciliando al mundo para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que venga al conocimiento y que sea salvo. Le damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Gracias a Dios. Qué bendición. Me estaba acordando que, pueden tomar asiento, me estaba acordando que cuando estuvimos en Sur Corea hace muchos años, veía escritos por todos lados y nos llevaron a un museo de un cementerio donde están enterrados todos los misioneros que han muerto en Sur Corea. Y estaba un señor, o sea, la tumba de una persona, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Underwood, era el apellido, solo eso me acuerdo. Y como a todos le escriben algo, ¿verdad?, en la plaquita que le ponen encima. Y él decía, en la placa de él decía: si yo tuviera 1000 vidas, entregaría esas 1000 vidas para el campo misionero. Ese era el gran deseo que él tenía de seguir predicando el evangelio. Y cuando leía acerca de eso y me acordé de las palabras que dijo un hombre misionero llamado William Carey, fue de los años 1800 o 1970, en esa época más o menos. Y era un jovencito zapatero, dice la historia, en Inglaterra. Y dice que él mismo había dibujado el mapa del mundo y orando por ese mapa. Y la historia dice que mientras él estaba arreglando zapatos, él oraba que todos escuchen el evangelio, que el evangelio llegara a África, que llegara a Asia, que llegara a India, mencionando, y seguía, dice, arreglando zapatos. Y llegó un día a una reunión de líderes de la comunidad, líderes espirituales, y él les compartió la visión que él tenía del deseo de que el evangelio llegara mucho más allá de Europa. Y la respuesta de ellos fue que cuando Dios quisiera que el evangelio llegara a esos países, iba a usar a alguien más. Y ese puede ser el conformismo de cualquier persona, de pensar que alguien más va a alcanzar esa persona, cuando Dios está esperando que nosotros seamos esa persona,
podemos estar orando nosotros que el Señor envíe personas y a lo mejor la persona que Dios quiere enviar somos nosotros mismos. Si tan solo estamos dispuestos a decir, Señor, heme aquí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ahora, este campo misionero comenzó, y voy a hacer mención de esto, porque cuando el Señor Jesucristo dijo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es porque el campo misionero de cada uno de nosotros comienza primero en Jerusalén, luego se extiende a Judea, después a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Con esto me da a entender a mí que a veces podemos estar queriendo alcanzar el mundo allá cuando tenemos el campo misionero en nuestra propia casa primero. Es nuestro primer campo misionero donde debemos de estar nosotros orando y predicando. Luego a veces ni los vecinos se dan cuenta que nosotros somos cristianos y a lo mejor nunca lo hemos invitado a una iglesia. Amén, hermanos. Muchos podemos ser culpables de eso, que quizás nunca hemos invitado a nuestros vecinos a la iglesia o nunca les hemos compartido el evangelio, quizás ni cuenta se da que nosotros somos cristianos. Y el plan, el deseo de Dios es que todos escuchen el mensaje de salvación. Les hablaba la vez pasada, el viernes les contaba acerca de, porque el viernes estábamos hablando que la mies es mucha, o sea, la cosecha es bastante, pero los obreros son pocos con el deseo de compartir el evangelio. Yo admiro la gente que anda todo el tiempo en misión. Y yo le pongo cuidado así, con quien más salimos es con el pastor David. Y él siempre anda en misión. Anda trabajando, pero anda en misión. Haciendo contacto con gente, pero anda en misión. Su padre es igual. Él no puede ver, pero él siempre anda en misión. Y está en el hospital, en las citas que él tiene, él no puede ver, sabe que hay un doctor ahí, sabe que hay una enfermera. Y él a través de cualquier intérprete de sus hijos le dice, rapidito le preguntarle que si ya recibió a Cristo en su corazón. Decirle por favor que si puedo orar por él. Sale a evangelizar con otros hermanos y ahí va él de pasajero nada más. Vayan ustedes a tocar la puerta. Mientras ustedes están tocando puerta, yo voy a estar aquí orando. Gente que todo el tiempo anda en misión. Y es porque Dios tiene el deseo de que todos hayan escuchado. Les contaba la historia del chaplain que llegó a la cárcel y él, hablaba yo acerca de el pastor Wayne que va de aquí de Trinity a la cárcel de aquí de Kershaw. Y hay veces que él se va en la mañana y pide entrar, solo andar caminando, platicando con gente allá adentro y tocando las puertas de los dorms para compartir el evangelio con los presos ahí adentro. Y llegamos un día nosotros como a la 1 y le digo yo, bueno, veniste temprano hoy, ya íbamos nosotros al culto. No, yo aquí he estado desde la mañana. Y me dice, he andado aquí platicando con la gente. Y luego le pregunto yo, vamos a ir a comer después del servicio, ¿quieres acompañarnos? Ya comí yo con los presos. Y le dije, ¿qué comiste? Jamón y queso, me dice. Me dice, ahí compartí con ellos, comiendo con ellos. O sea, es algo, tiene que tener ese corazón y ese buen deseo. Y contó la historia acerca del prisionero que estaba en su dorm, y en la cama, en la pared había escrito, Dios se olvidó de mí. Ya como quien dice, ya perdió la esperanza que iba a haber una salida para él. Y de curiosidad el chaplain empezó a hablar con él y le dice, ¿qué te hace pensar que Dios se olvidó de ti? Dice, por todos los problemas, todo lo que me está pasando. Y le empezó él a explicar cómo el Señor lo ama y cómo Dios puede usar una circunstancia para traerle esperanza a su vida. Ese día él recibió al Señor. Y dice que semanas más tarde llegó otra vez y donde decía, Dios se olvidó de mí, debajo escribió, Jesús se acordó de mí. Amén, alabado sea su nombre. El Señor se ha acordado de nosotros y Dios se acordó de nosotros y envió a su Hijo
para que viniera a dar su vida por nosotros, para que todo aquel que invocare el nombre del Señor sea salvo y no se pierda, no experimente la condenación eterna, sino que un día estemos en el cielo con el Señor. Amén, hermanos. Démosle un aplauso al Señor en esta tarde. Este es yo digo, una gran oportunidad que tenemos nosotros en este tiempo de poder llevar el evangelio a muchos otros lugares, y gracias a Dios que esta iglesia no se queda encerrada en estas paredes, sino que está alcanzando, empujando de alguna manera. Y si usted no lo hace a través de oración, a través de sus ofrendas, de sus diezmos, todo esto ayuda para que pueda de alguna forma el evangelio llegar a tantos lugares. Nosotros estamos todo el tiempo haciendo contacto con gente, llamadas por teléfono y viendo de qué manera se puede transmitir más este mensaje, porque en primer lugar vemos acá, si me ayuda José, que estás corriendo el PowerPoint, se me durmió, ese es el tema. Ahora vemos aquí en el versículo 14 que Dios desea que todos escuchen el mensaje de salvación. Vivimos en un mundo lleno de diferentes voces. Hay gente que pasa mucho escuchando YouTube, noticias, viendo películas, viendo cualquier cosa, y a veces poco el mensaje de salvación. Dios desea que toda la gente escuche el mensaje de salvación. Desde un principio Dios ha estado interesado en el ser humano. Aun cuando la persona se porta mal, Dios está interesado en la persona y quiere que escuches el mensaje de salvación. En el principio, cuando el hombre pecó y luego ellos trataron de esconderse de Dios, pero Dios siempre hablaba buscando a Adán y diciéndole: Adán, ¿dónde estás tú? Y me ponía a pensar yo, ¿por qué será que Dios quiere que todos escuchen? Porque viene el día en que Dios juzgará al mundo con justicia. Y Dios, yo me pongo a pensar eso, que Dios es un Dios justo y Dios no va a castigar al inocente y lo va a tener por culpable. Dios le da siempre una advertencia a la persona. En los tiempos de Noé predicaba. Dios le dijo: anunciarle a esta generación que va a venir un diluvio, que va a llover, pero siempre Dios provee ese medio de escape, y en ese tiempo Él proveyó el arca para que todo mundo se salvara, y venía el momento en que el arca se iba a cerrar y Dios iba a salvar a los que tuvieran dentro del arca. Ahora Dios desea que todo mundo escuche el mensaje de salvación, porque viene el momento en que también esta puerta del evangelio se va a cerrar. Amén. Los muertos en Cristo saldrán a estar con el Señor, experimentando la gloria eterna, pero viene un juicio como nunca antes para la generación, para aquellas personas que han rechazado el mensaje de salvación. Y por eso Dios desea que todos escuchen el evangelio de salvación y no excluye a nadie. Por eso, hasta que todos hayan escuchado, el deseo de Dios, que todo mundo escuche el versículo de Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, cuando dice que tanto amó Dios a este mundo, que envió lo único que tenía, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el deseo de Dios siempre es que todos hayan o que todos escuchen el evangelio. Ahora, de esto de que Dios desea que todos escuchen, nadie puede escuchar si no hay quien les predique el mensaje de salvación. Ha habido veces que yo ya cuando estaban grandes los hijos de nosotros, los muchachos ya grandes, les fui sinceros a ellos en decirles: cometimos muchos errores cuando los estábamos creciendo. Y digo, como quien dice, ¿cómo me hubiera gustado saber un poco más?
y tal vez haber hecho las cosas de diferente manera, pero como no sabía, hice lo que mejor podía. Y leía una historia, porque aquí dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay nadie que les lleve el mensaje? Entonces alguien tiene que llevar el mensaje, alguien tiene que estar empujando este mensaje de salvación, porque son millones y millones de personas que no han escuchado el mensaje de salvación aún. Y nos dimos cuenta nosotros allá en Francia, que se les habla a las personas acerca de Jesús, no tienen ni una idea quién es Jesús. Están, como dicen aquí en inglés, clueless, que no saben. Entonces hay que hacer un trabajo, pero fuerte, como dice, meticuloso, para llevarlos a ellos al conocimiento del Señor. Yo admiro a esos hermanos allá en Francia, cómo trabajan. Aquí uno le da gloria a Dios que una persona recibe a Cristo un día, un fin de semana aquí en la iglesia, y es una bendición, pero no es algo decir que pasa una vez al año, sino que constantemente alguien recibe a Cristo acá. En ese lugar, tener una visita por primera vez en la iglesia es un gran milagro. Que regrese la siguiente semana es un doble milagro. Luego ya no digamos que un día, porque pueden pasar meses queriéndole explicar el mensaje de salvación, porque es una persona que está totalmente, como decimos nosotros, ciega y no interesado en las cosas del Señor. Y no así, Dios sigue enviando personas porque Él quiere que todo mundo escuche el mensaje de salvación. Pero hay poca gente dispuesta. Por eso dijo el Señor, la cosecha es tan grande, pero los obreros son pocos. Y lo que Él estaba diciendo ahí, como quien dice, la cosecha se está cayendo, pero no hay quien la recoja. Amén. Cuenta una historia de una señora de más o menos de 50 años de edad y que tenía un problema en la vista desde su niñez y nunca se había dado, ya a los 50 años no se había dado cuenta que hacía 20 años que la ciencia había descubierto la medicina para su condición de la vista, pero nunca nadie le había dicho ya hay remedio para esa enfermedad que tú tienes. Y dice ella contando después, desperdicié 20 años de mi vida porque nadie me había dicho que la medicina que yo necesitaba ya estaba disponible. Y en este momento hay mucha gente desperdiciando su vida porque no ha habido alguien que le ha explicado que hay esperanza para su vida. Amén, que hay esperanza para su hogar, que hay esperanza para su matrimonio, que hay esperanza para el problema con las drogas, que hay esperanza para el problema de alcohol. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él puede romper cualquier cadena y libertar a los cautivos de la opresión y darle esperanza, darle propósito y darle vida eterna y un lugar en el cielo. Amén, alabado sea su nombre. Ese es el centro del evangelio, que Cristo vino a morir por nosotros, y por eso Pablo dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es todo aquel que vaya a la iglesia, o no es todo aquel que se porta bien. Nadie va a ir al cielo por portarse bien, o por dejar de beber, o por ser buen trabajador. Decíamos la vez pasada, el infierno va a estar lleno de gente buena, pero que nunca recibió a Cristo en su corazón como su Salvador o el Salvador de su vida. Amén. Gloria a Dios. No se trata de ir a la iglesia, sino se trata de establecer una relación con Cristo Jesús y decirle al Señor, yo reconozco mi necesidad y reconozco mi problema, pero qué bueno saber que la medicina está disponible. Amén. En segundo lugar, aquí vemos nosotros algo más, que Dios nos envía a nosotros. En el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no podemos ir, podemos estar empujando. Amén.
Podemos estar empujando para que este mensaje siga saliendo hacia adelante. Si usted se diera cuenta cuánta gente, hay cosas que a uno, como dicen, lo conmueven. Escribió a la iglesia a alguien la semana pasada preguntando, ¿y dónde está ese lugar donde van a estar predicando en El Salvador? Y con aquella voz algo quebrada diciendo, oh, yo vivo en tal parte y menciona el lugar, yo tengo una idea por dónde pueda ser, pero no creo que pueda ir. Los recursos de nosotros son bastante limitados. ¿Cómo no me gustaría estar ahí? Pero vamos a estar orando para que sea de bendición. Y como ellos lo impactan a uno. Y una de esas personas que no usan las plataformas digitales de la iglesia, yo quisiera ser parte de eso, y me dice, quiero llevar una ofrenda para que ayude a lo que van a hacer ahí, que sea para, como dicen, que sea para un case de agua, puede servir. Y manejó casi una hora para venir a dejar una ofrenda aquí a la iglesia. Me pongo a pensar qué buen deseo y el corazón de las personas para empujar este evangelio. Ahora, Dios nos envía a nosotros. Y yo creo que aquí podemos ver nosotros que como el Señor nos envía a nosotros, pero Dios ya envió a alguien primero al frente de nosotros. Cuando el Señor dijo, vayan a ser discípulos a todas las naciones, Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tanto amor tenía o tiene Dios para nosotros, que envió también Él a su Hijo para que nos buscara a nosotros. Y ahora el Señor dijo, yo los envío a ustedes ahora. Ya Él le hace la oración al Padre y dice, he acabado la obra que me has encomendado. Ya les di mi palabra, ahora yo los envío a ellos y oro por ellos y por todos aquellos que vendrán a mí por medio de la predicación de ellos. Y ya el Señor envió a su Hijo por nosotros, ahora Él nos envía a nosotros que llevemos este mensaje de salvación. Y decía al inicio, posiblemente no todos vamos a tener la oportunidad de salir del país o para otro estado, pero el campo misionero lo podemos tener al frente de la casa de nosotros. Amén. Allí puede estar nuestra Jerusalén, pero si Dios pone en su corazón llegar también lejos y no puede ir, puede ayudar a empujar esta obra misionera. Amén. Estábamos allá en ese lugar de Jaffa, de Jope, que habla la Biblia, donde salió, ¿cómo se llama? Jonás. Y estábamos allí cuando un pastor se me acerca y me dice, cuando llegué de regreso, me empezó a contar, aquí vivía Lidia, la que era vendedora de púrpura, de tintorería, y me dice, cuando llegues de regreso a casa, orá que el Señor salve Lidias en la iglesia. Y yo me ponía a pensar, ¿y por qué Lidias? Y históricamente hablando, según los escritos de Josefo, fue una mujer que empujó tanto las misiones. Ella se encargó de empujar sosteniendo monetariamente, porque no era cualquier persona que tenía un negocio de púrpura, era gente que hacía trajes para gente en poder. Entonces, pero ella fue una persona que empujó tanto el campo misionero, ayudando a los discípulos para que ellos salieran a predicar. Si usted no puede salir a predicar afuera, pero puede soportar este ministerio para que siga llevando las buenas nuevas de salvación. Dios nos envía a nosotros. Amén. En tercer lugar, y aquí vamos a ir cerrando porque quisiera que apartemos un tiempo para orar también. El Señor ya nos envió a nosotros, pero Él nos dio el ejemplo a nosotros, viniendo Él por nosotros. A veces nos ponemos a pensar, y lo mencionamos bien seguido, cómo el Señor dejó su trono de gloria. Estamos hablando que está en el trono de gloria. Y Él dejó su trono cuando dijo Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por ellos? Y Él dijo, la voz que habla diciendo, he aquí vengo yo para hacer tu voluntad.
Cómo el Señor dejó su trono de gloria para venir a salvar a la humanidad y pagar todo ese precio. No fue que fue a pagar $100, iba a pagar con su propia vida, con su propia sangre. Y ahora Dios nos llama a nosotros a responder a este llamado. Dice versículo 16, que no todos obedecieron al evangelio. O sea, no todos escucharon el mensaje. Hay gente que no escucha el mensaje de salvación. Hay gente que no recibe el mensaje de salvación. Puede ser que esa persona no está lista aún para recibir el mensaje. Puede ser que el enemigo le ha cegado el entendimiento, y allí es donde dice el Señor, de lo que hablábamos el viernes, que hay que estar orando al Señor, al dueño de esa mies, para que envíe obreros, para que estén intercediendo, orando para que esta tierra esté lista para que reciba el mensaje de salvación. Dios nos llama a nosotros a responder a este mensaje. A las personas que ya recibieron al Señor, Dios le dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Y así dijo un hermano una vez. No dice cuán hermosa es la corbata que anda el pastor, cuán hermosos son los pies de los que se atreven a decir: heme aquí, envíame a mí. Y dejar, no es duro, hermanos. No vamos de vacación. Mucha gente, o sea, dejamos nuestros compromisos detrás. Quedan niños pequeños, mayormente cuando quedan teenagers, que esos teenagers son como un relámpago. Están aquí en un momento y se le escapan enseguida, se desaparecen. Mira, hay que andar como dicen. Pero gloria a Dios que muchos han hecho esos arreglos, sacando tiempo en el trabajo. Muchos no tenían vacación, pero les dieron permiso. Van pagando sus costos. Se ha recogido dinero para pagar gastos allá de tanto, una logística bastante grande. Pero aún así hay gente que está sacrificando no solo su tiempo, sino también su tesoro y el talento para llevar este mensaje de salvación, el mensaje de paz. A los que no se han envuelto, que no están viajando y quisieran continuar ayudando con esta misión que va para allá, si no lo ha hecho, lo puede hacer en el website de la iglesia y ayudar. Y yo sé que eso va a servir para cualquier necesidad que se presente allá. Casi por lo general, aunque llevamos nosotros calculado todo lo que se va a hacer, pero siempre aparece cualquier cosa y siempre aparecen gastos adicionales. Y ya uno, como dice, ya estamos aquí, hay que terminar el trabajo que hemos empezado, y el Señor proveerá, y siempre lo ha hecho y lo va a hacer usándonos a todos nosotros los que estamos aquí. A nosotros nos llama a responder, a hacer algo por la causa de Cristo. Aquí es donde dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Es nuestro trabajo de empujar el campo misionero. Tal vez no solo de aquí de la iglesia, pero hay tanta gente en este momento allá afuera predicando el mensaje de salvación. Pero hay algo triste que dice acá, que no todos obedecieron al mensaje de salvación. No todos recibieron el mensaje, y eso es lo triste. A veces predicamos y se siente, tiene la sensación uno como que la gente no recibió el mensaje de salvación. Y eso es duro, porque puede, como dicen, crear desánimo en el mensajero, en el que está predicando. Pero el trabajo de nosotros como predicadores, como expositores de la palabra, es llevar el mensaje de salvación. Y a veces nos van a oír, a veces no nos van a oír, pero nosotros estamos plantando esa semilla. Amén. Lo triste es para la persona que endurece el corazón, porque un día el Señor lo va a, ¿cómo sería? Hacerlo responsable
Dijo el Señor, yo no juzgo a nadie. Quien te va a juzgar en aquel día es la palabra que escuchaste un día. Ya la advertencia ya se hizo. Le dijo Dios a Ezequiel, hijo de hombre, habla a mi pueblo. Yo te he puesto a ti como atalaya para que prediques. Y tu trabajo es anunciar que el enemigo viene para que la gente pueda escapar. Y es lo que nosotros estamos haciendo, anunciándole a las personas que viene un momento en que se va a presentar delante del Señor y Dios le va a pedir cuenta. A Israel le dijo, yo les voy a levantar un profeta y a él van a oír, y aquel que no oyere a su palabra, yo le pediré cuenta. Amén. Eso es duro, hermanos. El mensaje, dijo alguien, si el pastor no se le para en los dedos de los pies de una u otra manera, algo malo está haciendo. Porque el mensaje de salvación es siempre confrontador, porque estamos hablando de un Dios santo y 3 veces santo que pide santidad y obediencia de su pueblo. Amén. Y esto del llamado a predicar el evangelio no es una observación o una sugerencia, es un mandato para todas las personas que han creído en Cristo. Ahora somos predicadores, somos portadores de este mensaje de buenas nuevas, así como hubo alguien que se sacrificó para que nosotros llegáramos al conocimiento de la verdad, así nosotros, Pablo dice, de gracia recibiste, ahora dad de gracia, predique el evangelio, anúnciale a las personas que Cristo viene pronto, que Él está a la puerta. Amén, alabado sea su nombre. Y por eso hoy en esta tarde yo hago un llamado a las personas que ya conocen a Cristo a responder a esta responsabilidad. Amén. Hay gente que nunca se ha ganado una persona para Cristo, y hay personas que son cristianos y no saben tampoco cómo guiar una persona a Cristo, y que no están orando porque la gente se salve. Amén. Y es lo que el apóstol aquí está haciendo un gran llamado para nosotros. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les anuncie? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que vaya? Yo sé que es bonito el mensaje, escucharlo, la gente lo escucha a través de las redes sociales, pero no es igual como que hay una persona ahí mismo hablándole del mensaje de salvación. Llegó un misionero de aquí, andaba ya en las áreas norte de Honduras, esa es una historia real, y él andaba en la comunidad ahí, allá había un hermano, un cristiano, un misionero que tenían ahí, él fue a visitarlo y le dice, le dijo, no, le dice, la gente aquí toda es católica, le dice, nadie quiere escuchar el mensaje de salvación, ellos tienen sus tradiciones, y le empezó a decir todo lo que creían. Entonces le dice el misionero, llévamele, yo quiero hablar con el sacerdote de aquí de este pueblo. Y le dice, no te va a escuchar, le dice, pero yo quiero ir, le dicen, que sea darle la mano y conocerlo, quiero ir a verlo. Entonces, y dice que, no, más si sabe, le dice que tú sos cristiano y que somos lo que ellos comúnmente le dicen protestantes, ¿verdad? Le dice, no te va a querer escuchar, yo quiero ir a verlo. Le insistió, bueno, pues te voy a llevar. Y ya lo presentó y todo iba bien. Hasta que el misionero de aquí de Estados Unidos le dice, antes de irme, dime, quiero hacerte una pregunta. Si tú mueres hoy, le dice, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Y el sacerdote le dice, no, eso es imposible saberlo. ¿Cómo lo vas a saber? Le dice. Y se quedó el misionero como ahí con los brazos cruzados y le dice, ¿tú me quieres decir que sos el líder espiritual de esta oportunidad, de esta comunidad, y ni tú sabes dónde vas a ir si morís hoy? Ahí se puso interesante la conversación. Porque la Biblia dice claro que toda aquella persona que invocar el nombre del Señor será salva. Que todo aquel que en Él creyere. Y Juan dice, estas cosas les escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna en Cristo Jesús. Hay manera suficiente de saber si la persona va a ir al cielo o va a ir para el infierno. La persona lo debe de saber dentro de sí. No en base a lo que el pastor dijo, sino en base a lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se tiene vida eterna cuando la persona reconoce
la necesidad que somos pecadores, que no nos hicimos pecadores, sino que nacimos pecadores, por cuanto todos pecaron y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo muriendo en la cruz, siendo el rescate para nosotros, pagando el precio de nuestra salvación con su propia sangre. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es nada más aceptar ese sacrificio como quien paga la fianza en la cárcel a un reo. Pero aquel muchacho, tal vez un muchacha, decide mejor quedarse encerrado pagando la causa. Hay mucha gente en esa condición, encerrado en esa cárcel, encadenado. No se da cuenta que Cristo ya pagó su libertad y que ahora podemos tener libertad en el Señor. Y no solo eso, sino también vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y aquí, como dicen, a recapitular acá, Dios quiere que todos escuchen el mensaje de salvación. Dios quiere que todos lo escuchen. Y Dios envió a su Hijo y ahora nos envía a nosotros también, pero nos llama a nosotros a responder a esa responsabilidad como hijos de Dios. Y aquella persona que no conoce al Señor o que no está seguro de su salvación, Dios también lo llama en esta tarde y le dice: ven a mí antes que sea demasiado tarde, porque mañana pueda ser demasiado tarde. Y eso es una realidad. Hay gente que dice que a mí me gusta asustar a la gente y espero que lo asuste. De decirle que el mañana no es suyo. Dicen que un muchacho le pusieron una demanda a una iglesia porque el muchacho se tomó, ingirió no sé qué de depresión, porque el pastor lo había asustado que si no venía Cristo iba a experimentar la condenación eterna. Y esa es una realidad. Y a mí me gusta ser siempre realista, que el mañana no es de nosotros y que viene el día en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeran van a resucitar. Amén. Así dice el profeta Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, y unos resucitarán para salvación y otros para vergüenza, para el juicio. Esos son, cuando dice Pablo, que para que no se vayan a retirar avergonzados. Esos son los que se van a retirar avergonzados porque van a ir directo al lago de fuego por una eternidad en ese lugar, donde ya no existe la muerte más, sino que será sufrimiento eterno. Pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso es que dice que Él quiere que todos escuchen, porque viene un día en que Dios juzgará al mundo. Amén. Vamos a orar, y yo sé que hay gente escuchando este mensaje de salvación. Y queremos decirle a nuestra audiencia que si no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puede hacer al Señor no solo el Dios de su vida, su Señor, sino también su Salvador. La Biblia dice que a los que creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios no son todos los que ve aquí en el mundo. Los hijos de Dios, legítimos hijos de Dios, son los que han recibido a Cristo en su corazón. Toda la humanidad son hijos de Dios. Por descendencia todos son hijos de Dios. Pero por redención Dios tiene un remanente, que son aquellos que recibieron a Cristo. La Biblia dice, Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y esos son los que experimentarán un día la gloria eterna, porque somos sus hijos con todos los derechos de hijos de nuestro Padre. Amén. Y si usted está aquí y no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, hoy es el día que lo puede hacer. Si tiene dudas acerca de su salvación, hoy es el día que podemos agarrar una Biblia y enseñarle cómo se salva una persona. Amén. Alabado sea su nombre.
Gloria a Dios. Le voy a pedir que cierre los ojos un momentito y se haga un examen usted mismo. ¿A dónde está en referencia a las misiones? ¿Cómo está? ¿Está apoyando a algún misionero? ¿Está apoyando a esta iglesia usted para que el evangelio siga siendo predicado alrededor del mundo? Y también a la persona que no ha recibido a Cristo en su corazón en este día, yo le llamo que no espere el día de mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Por eso el Señor dice siempre, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón, porque puede ser que mañana pueda ser demasiado tarde. El corazón se puede parar en cualquier momento. No necesariamente debemos de estar enfermos. Simplemente Dios puede terminar el plan con una persona y por eso Él dice, hoy es el día. Allí con los ojos cerrados donde está, yo le hago un llamado a la persona. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo y este día quiere recibir al Señor, ahí donde está puede levantar su mano y decir, yo soy esa persona que necesito de Dios, que necesito a Cristo en mi corazón y quiero recibir al Señor en este día. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Gloria a Dios. Adoramos a Cristo Jesús. Damos gracias a la audiencia también que ha estado con nosotros en este día y le damos gracias a Dios porque nos ha hecho portadores de un gran mensaje, el mensaje de salvación. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.